La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Buenas, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a analizar las características de la clase media argentina. Entiendo que es un componente central para entender la realidad de la Argentina, la política argentina, el momento donde estamos parados, hacia dónde deberíamos ir. Creo que un poco la clave de los vaivenes de la política argentina y del futuro depende de cuánto se pueda entender y cautivar a la clase media. Cualquier partido político que se lo proponga, ¿verdad? La pretensión de este video es más que nada intentar hablar con franqueza, sin filtros. Les pido que se queden hasta el final por una cuestión de que voy a empezar siendo crítico, o por lo menos teniendo una mirada, no sé si tampoco crítica, sí por lo menos cuestionable de la clase media. Así como también sobre el final voy a intentar entender la clase media. Quiero decir, entender por qué adopta ciertas posturas o aptitudes a lo largo de principalmente los últimos 20 años de la historia argentina. Bien, porque si vamos, digamos, como criticar, entiendo yo que la crítica en sí no va a servir, aparte no descubro nada, la clase media argentina ha sido muy discutida, sobre todo por el ala centro-izquierda o izquierda de la Argentina, o vamos a poner más concreto el peronismo, el kirchnerismo, y en realidad la pretensión del video es alta, la verdad que es ambiciosa. Intento llegar a un relativo justo medio, una concepción un poco aristotélica, ¿verdad? Intentar centralizar una idea media de cómo debemos entender a la clase media, entenderla, escudriñarla, darle un lugar, darle un espacio, escucharla e intentar cautivarla. Bien, como sociedad, digo, ¿no? Como sociedad en un todo. Por eso es una pretensión un poco compleja, tal vez. No es simplemente hacer algo descriptivo, crítico o a favor, ¿bien? Me parece que un poco la idea aristotélica del justo medio quedó de largo en la Argentina, quedó de lado hace bastante, como que vamos de un fanatismo al otro, de un radicalismo al otro en términos extremistas, y que tenemos que intentar lograr un justo medio, así, a lo aristotélico, digamos. Encontrar la virtud en el punto medio. Bien, entiendo que esto se logra haciendo una crítica, un análisis, un escuchar al otro, un entender puentes también. Es muy, muy importante, ¿no? Es algo que nos está faltando mucho en la Argentina. Entiendo que también no debería ser tan complejo. Así que nada, vamos a eso. Crítica, defensa y balance de la clase media. Trabajo en una verdulería, trabajo 10 horas al día. Yo no terminé el secundario, pero soy de clase media. Soy carnicero, no terminé el secundario y soy de clase media. Soy obrero, gano más que un docente y soy de clase media. Soy un obrero y soy de clase media. Soy abogado y yo me considero que soy de clase social media. Un verdulero creo que no pertenece a la clase media, sino más bien a la clase baja. Tengo 3 comercios de verdulerías. Tengo empleados por relación de dependencia, soy de clase media. Bueno, aclaro que dejo de lado cuestiones teóricas, digamos, definiciones teóricas y características teóricas. No me voy a ir, aunque voy a hacer alguna referencia histórica, no me voy a hacer un análisis desde el surgimiento de la clase media ni en Occidente ni en la Argentina. Aunque sí, insisto, voy a hacer algunos señalamientos o voy a citar brevemente cuestiones históricas, pero no es la idea de esa, tampoco es la idea de definir qué es la clase media. Creo que todos más o menos entendemos qué es la clase media. Entiendo que también es confuso, pero yo ubico en la clase media, seguramente mal, erróneamente, ubico a la clase media baja. Y también voy a tomarme el atrevimiento de ubicar a la clase trabajadora. No porque yo quisiera, sino porque esa clase trabajadora se siente clase media. Erróneamente,
aceptablemente, no lo sé. Digamos, eso ya queda a otro criterio. Pero es una realidad. Definir la clase media es confusa. Si es que existe, que es otro tema. Porque si vamos a cuestiones, depende de desde qué teoría política se ubique uno, puede definir, puede decir que no existe la clase media. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un socialista si existe la clase media, difícilmente lo entienda así. Porque sencillamente la clase media, por definición, no es propietaria ni de medios de producción, ni tiene capital, ni tiene propiedad privada de grandes medios de producción. En general es asalariado, por más que haya asalariados que ganen muy bien, digo, en la definición del socialismo, ¿no? Pero estamos acá, estamos en Argentina, en la complejidad de Argentina, y yo entiendo que o podemos ubicar dentro de la clase media a la clase media baja, a la clase trabajadora, o no es posible hablar con franqueza de este tema, me parece, ¿no? Por supuesto que esto va a estar sujeto a crítica, ustedes lo pueden comentar, lo pueden decir. Yo no soy sociólogo, soy historiador, pero bueno, yo lo veo así por lo menos. No es porque yo quisiera, insisto, sino por una cuestión de que la clase media baja, trabajadora, se cree clase media, quiere obtener identidad de clase media, quiere tener consumos de clase media, quiere tener pautas y valores de clase media, y bueno, eso ya es algo que no podemos dejar de lado. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, para empezar, señalemos que la clase media tiene un gran imaginario presente en su día a día y en su cotidianidad, que tiene larga data, ¿no? Uno cuando define la clase media, a grosso modo, puede indicar que, bueno, la caracteriza la idea de que, bueno, tendría unas buenas costumbres, unas determinadas pautas y valores, un determinado tipo de forma de vivir, vivienda relativamente cómoda, si podemos decir eso. A ver, también tiene prejuicios raciales, pretende históricamente una Argentina blanca y europea, ¿verdad? Venía esa idea desde aquellos inmigrantes que llegaron a la Argentina, principalmente italianos, españoles, franceses. Se cree que la clase media viene un poco de ese palo, ¿no? Es una clase media caracterizada por determinados tipos de consumo, ¿verdad? Determinados tipos de ropa, de accesorios, de electrodomésticos, acceso, ¿no? Poder tener la capacidad de acceso. Tener crear una especie de prestigio como signo exterior, ¿verdad? Lo determina, digamos, lo caracteriza determinadas pautas culturales, políticas, económicas, etc. Entiendo yo que el problema de esta clase media argentina es un poco snob. ¿Qué significa que es un poco snob? Que es un poco de aparentar, ¿no? De creerse algo que no es. La primera crítica que le podemos hacer es que es una clase media snob. ¿En qué radica su snobismo, su pretensión de ser algo que no es originalmente, o que yo por lo menos no veo que lo sea? Me parece que el principal problema está relacionado con negar que Argentina es un país latinoamericano. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que Argentina es un país latinoamericano y como tal tiene problemas de país latinoamericano. ¿Qué significa esto? Como todo país latinoamericano tenemos villas miserias, tenemos falta de inversión en educación, salud, vivienda. Nos caracteriza que el centro de nuestra economía en toda Latinoamérica es la venta de materias primas. Bien, en la Argentina desde hace más de 100 años se estructuró un sistema socioeconómico vinculado con el modelo agroexportador, ¿no? El famoso modelo agroexportador, la venta de carnes y cereales al mundo, pero podemos señalar, por ejemplo, qué sé yo, el cobre en Chile, el azúcar o el café en Brasil, bueno, ahora hoy en día la soja también, ¿no? Pero no sé, el Colombia en café, el azúcar en Cuba, son todos productos, son todas materias primas. Con lo cual se superestructura un tipo de sociedad, bien, con determinadas características económicas, sociales y políticas centradas en esa producción económica, por así decir. Bien, que lo cual implica tal vez no tanto una necesidad de generar una gran educación, si somos países, lo que se dice,
países bananeros, ¿verdad? O un gran sistema de salud, o viviendas, etcétera. Bien, además que digamos, también hay que hacerse cargo. En Latinoamérica pasaron los gobiernos populistas, que tuvieron sus pros y sus contras. Hay que intentar ser bastante objetivo en esto, ¿bien? No, el populismo no solamente surgió en la Argentina como principal exponente del peronismo. El populismo fue algo propio de toda Latinoamérica. Es decir, así como hubo un peronismo en Argentina, hubo un barriguismo en Brasil y un cardenismo en México. Y ese tipo de gobiernos populistas siempre tuvo aparejado estos problemas que menciono, ¿no? Los gobiernos populistas en general tuvieron una expansión económica algo superficial, si uno pudiera decir, pero no logró estructurar una sociedad estable en términos profundos. ¿Qué quiero decir? Vamos a utilizar el caso de Argentina. Generar empleo no produjo en paralelo que las personas, si bien puedan acceder a una casa, a un terreno, tal vez, no produjo que se acompañaran los barrios crecientes de trabajadores con calles asfaltadas, o red cloacal, o red de agua, o tendido eléctrico, o escuelas, o hospitales. ¿Se entiende? Ese es un problema que ha tenido Latinoamérica en general. Bien, entonces digo, esta clase media argentina que aparenta ser algo dentro de un superesquema, una superestructura regional que no lo hace posible. Es decir, tenemos problemas propios de países latinoamericanos. ¿Estoy siendo cómodo en mi definición? Y puede ser. Yo intento ser descriptivo. No es que digo, bueno, somos así, hay que entender esto, así, tenemos estos problemas y no hay que hacer nada. No. Por supuesto que hay muchísimo por hacer, pero esta es la realidad. Somos países latinoamericanos, ¿no? Creo que esa idea de pretender hacer de la Argentina una Argentina blanca europea principalmente está vinculado con la visión porteña de la Argentina, ¿no? Esta visión porteña principalmente que viene de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera de Buenos Aires como provincia, porque de hecho todos sabemos que cuando uno pasa de la ciudad de Buenos Aires al Gran Buenos Aires ya es como otro país, ¿no? Ya te tratan de otra manera. Entonces esta pretensión de hacer de la Argentina una París de Sudamérica, cuando en realidad no podemos negar que somos latinoamericanos y tenemos ese gran problema, ¿no? Y bueno, esta pretensión de clase media de ser blanca europea también se suma a la idea de parecer o querer imitar constantemente a la clase alta, ¿no? Cuando, bueno, concretamente en términos objetivos todos sabemos que la clase media está infinitamente más cerca de la clase baja, que tanto odia, que de la clase alta. Eso lo podemos hablar en términos económicos, en términos salariales, en términos de pautas culturales, en términos de a dónde salís de vacaciones, en términos de consumo. Es así, es una realidad incómoda para la clase media y capaz que alguien se siente identificado y en este momento está abandonando el video. Pero bueno, creo que todo el que haya reflexionado un poquito sobre esto coincidirá conmigo. Llana y anchurosa, Buenos Aires capital abre las puertas al viajero que llega por el Río de la Plata. En su desarrollo y pujanza se resumen las posibilidades futuras de todo el continente suramericano. Otra característica de la clase media argentina es esta idea que siempre está presente, ¿no? De quejarse del presente, renegar del presente, como si alguna vez hubiéramos tenido un pasado glorioso. Es muy curioso esto, ¿no? Como que estamos todo el tiempo renegando y criticando lo presente, como si alguna vez hubiéramos tenido un pasado esplendoroso, mucho mejor que el presente, en los últimos presentes por lo menos, y en realidad... Perdónenme, yo he estudiado historia, no ocurre, por lo menos en términos socioeconómicos, para la clase media o clase media trabajadora. Yo siempre digo que en estos términos, siempre digo que la historia argentina en estos términos es muy mediocre. Insisto, como toda la historia de Latinoamérica. Si vamos a hablar en términos económicos, cuando digo en términos económicos para la clase media, ¿de qué estoy hablando? Y generalmente de salario real, de trabajo, de derechos laborales, de acceso a la vivienda, etcétera. Yo siempre digo que es bastante mediocre. ¿En qué sentido? Y que no le guste o no la clase media, la realidad concreta es que
lo mejorcito de la Argentina para la clase media fue el peronismo. Bien, eso es innegable si uno va a los números económicos. Y le guste o no, el kirchnerismo. Por lo menos el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández y el segundo de Cristina hasta la mitad, por lo menos. Hasta la famosa devaluación de Kicillof y bueno, el estancamiento un poco del modelo económico en general. Porque si uno se pone a fijar el pasado de la historia de Argentina, hagamos rápido un repaso, tenés gobiernos radicales, que bueno, a favor o en contra, que puede tener a favor en ese contexto, principio del siglo XX, y el voto, se empezó a votar, qué sé yo. Pero bueno, sí hubo de hecho el radicalismo llega por apoyo de la clase media, en parte, ¿no? De la clase media urbana, de profesionales, de trabajadores, de descendientes de migrantes, etcétera. Pero no es que tuvo, de hecho, bueno, Irigoyen reprimió rebeliones y revueltas de la clase trabajadora, ¿no? Después tenés el primer golpe de Estado del 30, tenés el peronismo, tenés después gobiernos ambiguos, muy complejos, semidemocráticos, después tenés la dictadura, y después tenés Alfonsín, que todos sabemos que el gobierno de Alfonsín fue muy caótico en términos socioeconómicos. También tenés el menemismo, bueno, el menemismo también es una realidad incómoda para el peronismo, es decir, el Menem llega al poder con la banca clara del peronismo, digamos, del Partido Justicialista, ¿no? Después está en discusión, bueno, no se podía hacer otra cosa, acaba de caer el muro de Berlín. En el mundo la verdad que no podía hacer otra cosa que neoliberal y capitalista en ese momento, de hecho todo el mundo lo fue en los 90. Después tenés la Alianza, que no termina de gobernar, y después tenés el kirchnerismo, que, insisto, en los números concretos, favorece a la clase media. Bien, insisto, salario, empleo, derechos laborales, fue un momento donde se podía salir de vacaciones, comprar un auto, cambiarlo cada 2, 3, 4 años, tener una pequeña capacidad de ahorro, bien. Y después tuviste el macrismo, que más o menos afectó por supuesto a toda la clase media. Y bueno, lo de Alberto fue un desastre también. Y en este momento, por supuesto que se está haciendo pedazos la clase media. El que estaba arañando el mantenerse en la clase media durante el gobierno de Alberto, en este momento ya directamente cayó. De hecho, muy posiblemente en este momento, 26, 27 de febrero del 2024, la pobreza está por lo menos en el 65-70%, considerando que la UCA hace una semana, 2 semanas dijo que había un 57 de pobres sobre enero, sobre mitad de enero. Ya pasó la otra mitad de enero y estamos a 26 de febrero, casi un mes, y la inflación siguió y etcétera. Estamos más o menos en un 65% de pobres mínimo, mucho peor que crisis del 2001. Pero bueno, me extendí un poco sobre eso, pero está relacionado. ¿Qué quiero decir? La clase media claramente está sufriendo todas estas políticas del gobierno de Milei, ¿no? Con lo cual se está reduciendo, se está polarizando la sociedad argentina. O sos pobre o sos clase alta. ¿Se entiende? La clase media en general está cayendo a la pobreza. Entonces digo, esta cosa de renegar del presente, como que se reniega, se critica en términos económicos, porque yo sé que la clase media también, que después lo vamos a ver, la clase media, y ese es un gran error del peronismo o del kirchnerismo, que es criticar a la clase media solo porque solo porque el kirchnerismo cree que debería decidirse políticamente de acuerdo a cuestiones económicas, cuando en realidad la clase media también importa otras cosas, otras cuestiones, como cuestiones culturales, éticas, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces, insisto, renegar del presente como si hubiéramos tenido un pasado glorioso, cuando en realidad la Argentina siempre tuvo un pasado bastante mediocre en este sentido. Lo mejorcito que ha tenido la clase media, le guste o no, es el peronismo, y hace pocos años es el kirchnerismo. Es innegable. Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo.
Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. En este ítem hago referencia, está relacionado al ítem anterior, pero hago referencia a la incomodidad que le genera, ¿no?, a la clase media el aceptar cómo los gobiernos de corte peronista, vamos a decirle de Estado interventor, de corte Estado interventor, ¿bien? Donde el Estado interviene en la sociedad, en la economía, en la política, cómo este tipo de gobiernos le sirven claramente para subir, escalar socialmente, para tener un mejor salario, mejores propuestas, capacidad de ahorro, derechos laborales, etc. Pero le cuesta aceptar que le sirve. Digamos, de alguna manera, en algún punto, sobre todo en el punto en donde la clase baja, asciende, y es ahí donde la clase media no se puede diferenciar de la clase baja, entonces empieza a criticar esos gobiernos que en definitiva les sirve por pretensión de parecerse clase alta, ¿verdad? Es muy curioso esto, como critica tipos de gobiernos que le sirven, en términos socioeconómicos estoy hablando, ¿no? Siempre en términos socioeconómicos, porque después vamos a ver que hay que entender que a la clase media le interesan otras cuestiones. No solamente si cobra bien o cobra mal, pero bueno, después lo vamos a ver. Entonces, bueno, es esta cosa de los gobiernos interventores que le sirven, pero que odia. Básicamente a la larga los termina odiando porque no puede evitar el rechazo de que muchas veces la clase baja ascienda socialmente, entonces no se puede diferenciar, no hay una clara diferencia, ¿no? Pero lo concreto es que la clase media en estos gobiernos interventores pudo expandir sus posibilidades económicas, culturales, laborales, sociales, etc. A manera de ejemplo, derechos laborales. Si nos vamos al peronismo directamente, hace 70 años, claramente los primeros que dieron derechos laborales a la clase trabajadora fue el peronismo, ¿no? Estabilidad, salario, las vacaciones pagas, indemnización, todos esos fueron derechos laborales otorgados por el peronismo, ¿no? Vivienda, la verdad que además de los planes de vivienda que hacen los gobiernos de corte intervencionista como el peronismo y el kirchnerismo, bueno, había un salario real alto y había planes de crediticios, planes para acceder a tu vivienda, que justamente le permitía a la clase media o la clase trabajadora acceder a un terreno, refaccionar la casa, que sea posible tener una casa, que hoy, año 2024, es imposible. De hecho, mi generación y varias generaciones más, yo tengo 33 años, nos resulta imposible llegar a tener una vivienda, digamos, comprar un terreno hoy siendo trabajador y profesionales muchas veces algunos, ¿no? Estoy hablando por ahí tal vez de un psicólogos que alquilan, abogados que alquilan. Quiero decir, realmente hoy es imposible acceder a una vivienda. En esos tiempos era más viable, ¿no? Aparte con planes crediticios, comprar cosas en cuota, materiales en cuota, el ahora 12, bien, la posibilidad de acceder a un automóvil, lo que decía yo, ¿no? La posibilidad de llegar a un plan de pago de automóviles, tener un salario fuerte, llegar a cambiarlo, bien, bueno, tener el precio de la energía barata, la nafta barata, bueno, teníamos otro tipo de equilibrio fiscal también, un equilibrio exterior e interior más estable, ¿no? Esto de la posibilidad de las vacaciones, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero no, lo digo porque últimamente este año fue complejo salir de vacaciones para muchas familias este verano, cuando en esos gobiernos era más viable, más posible, ¿no? Uno salía de vacaciones todos los años, merecidamente, o los fines de semana incluso, los fines de semana largos, que justamente con ese sentido se habían establecido feriados turísticos, ¿no? Estos planes previaje que permitían también las vacaciones, son todas cosas que eran posibles en gobiernos interventores a los que la clase media podía acceder. La clase media, insisto, clase media baja y trabajadora, ¿no? Porque por lo menos se autopercibe así ellos mismos. Y el consumo, en general uno tenía un consumo devenido de un salario real estable, por lo menos, un consumo bastante aceptable, ¿no? Estamos hablando de, bueno, que te sobre dinero para comprar ropa, hacer salidas, comprar electrodomésticos, incluso hacer algún viaje al exterior. Todo eso le ha permitido a la clase media vivir más establemente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera estos gobiernos interventores terminan siendo incómodos
para la clase media, ¿no? Insisto, entiendo yo que porque en algún punto, en algún momento, la clase media se ve amenazada por la clase baja, de la que no puede diferenciarse. Flexibilizando el mercado de órganos, lo que va a pasar es que te van a bajar los precios. Hoy los órganos no se compran ni se venden. No, se donan, pero si vos legalizás la venta de órganos, o sea que yo puedo disponer de mis órganos, lo que te va a pasar es que se va a generar un mercado de cambio. No es pensamiento político, es la ausencia, es el vacío de pensamiento político, es el vacío de entrenamiento político. Voy a votar a Milei, obvio. ¿A Milei? ¿Por qué? Y porque me encantan las propuestas que tiene, que son... ¿Qué propuestas son? Y por lo menos sé que son novedosas en cuanto... ¿Cuáles son las propuestas? ¿Dolarización? ¿Le gusta? Me mataste. Porque me encantan las propuestas que tiene. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Dolarización? ¿Le gusta? Me mataste. Que no salga. En vivo, ya saliste. No. Gracias. Pusimos la referencia en dólares porque nuestro sueño es que podamos comprar un café, por ejemplo. Acá sale $0.97, ¿no? En una casa de comidas rápidas. En una casa de comida rápida. Entonces mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares, como dice Milei, y entonces poder pagar menos de $1. Porque yo ahora cobro por ejemplo, 100.000 pesos, es mi sueldo. Si gana Milei, yo voy a cobrar $100.000, entonces voy a poder pagar un café. Eso no es así. Decirle que no va a ser así. Café. No sería la... Claro, claro, es lo que quise aclarar, porque o sea, el sueldo no se pasaría automático. En la era de la posverdad y la posmodernidad, donde se ha perdido las referencias, los objetivos claros, las definiciones concretas, es complejo para todo el mundo saberse dónde uno está y dónde uno quiere ir, o a dónde uno debería ir. Bien, en este sentido, justamente la posverdad y la posmodernidad me parece que han sumado a la apoliticidad de la clase media que la caracteriza, ha nublado el sentido de la orientación de la sociedad que quieren o pretenden, ¿no? Es notable cómo en los últimos años la derecha clásica argentina o latinoamericana no necesita de dictaduras para implementar sus medidas socioeconómicas liberales o neoliberales. Bien, en los últimos años la clase media, en su desesperación por ascender, por aparentar y sobre todo por distanciarse de los pobres, hace saltos al vacío, a lo desconocido, quiero decir, o pretendidamente desconocido, digamos, cuando en realidad es otra discusión, pero todos sabemos que muchas veces lo que se pretende como algo nuevo o novedoso o revolucionario básicamente son ideas políticas, económicas viejísimas, no estamos hablando del liberalismo o del neoliberalismo, ¿no? Bueno, la clase media hace ese salto sin medir mucho las consecuencias, después se arrepiente, después vamos a hacer referencia a los ciclos en la historia argentina, ¿no? Como es esta cosa de que la clase media, cuando un gobierno de derecha la castiga tanto que se vuelve pobre, se une a los pobres, cuando se une a los piqueteros, a las movilizaciones con sus cacerolas, y saca a la clase alta, hay un gobierno populista o que le sirve, lo que les decía yo, se cree clase alta después de un par de años, no se puede distinguir de la clase baja, saca a los gobiernos populistas, empieza a haber un gobierno de derecha y vuelve el ciclo, ¿verdad? Bueno, insisto, pretende esos saltos a lo desconocido de la clase media cuando se ven estas situaciones donde no se puede distanciar de la clase baja y cuando también, bueno, se ve amenazada su estabilidad, por supuesto, en general estoy hablando, ¿no? Hacer ese salto, esta cosa en tiempos recientes, bueno, fue la necesidad de creerle, la necesidad de creerle a un outsider de la política, como lo fue Milei, ¿no? Creerle que va a haber, por ejemplo, ahora una especie de efecto rebote donde se detenga la inflación, un rebote en B según Milei, donde se detenga la inflación y se dispare la economía, ¿bien? Sobre otra base, digamos, sobre otro esquema político y social, ¿no? Ese es otro tema. No es lo mismo crecer en un esquema que en otro esquema. Es sobre crecimiento sobre un esquema donde ya se te fueron los derechos laborales, perdiste salario real, etc. Bueno, creer también esta necesidad que en su momento hubo de los brotes verdes con Macri, no sé si se acuerdan, con Macri hubo una cosa de creer en los brotes verdes, ya va a haber algo, creer en el segundo semestre, en la idea de la luz al final del túnel. La metáfora esta la usó tanto Macri como Milei, ¿no? La idea del túnel, ¿no? De Villarroel creo que lo utilizó.
Pero bueno, es ese salto a lo desconocido, a la promesa que al final nunca se termina concretando. Insisto, vuelvo a lo que ya dije antes, por una cuestión de que esto es Latinoamérica. Es así. Pretendemos, es como que la clase media intenta, se cree el cuento, un poco por los medios de comunicación, un poco, insisto, por rechazar nuestro presente, el cuento de que en algún momento podemos llegar a ser Suiza. No lo entiendo. Como que se le mete la idea de que podemos, obviamente que podemos, ¿no? Se puede, digo. Pero bueno, hay que ver sobre qué horizontes, sobre qué proyecciones, y es un laburo largo. Pero entendamos que la base de esto es que somos Latinoamérica, básicamente. Pretendemos ser, como que tenemos un complejo de inferioridad, ¿no? Como que tiene la clase media, un complejo de inferioridad que, nada, le cuesta aceptar la realidad donde vivimos. No que digo que nos acomodemos a la realidad, pero hay que entender este esquema, ¿no? Bueno, también estuvo el salto a lo desconocido porque también se le metió mucho en la cabeza la idea del peligro al chavismo, ¿no? Esta cosa de creerse que la Argentina en algún momento podría volverse un gobierno como fue el venezolano, el del chavismo, ¿no? Que además, bueno, se hizo toda una construcción ideológica de lo que era el chavismo en sí. Bien. No existe la familia de clase media ideal. Lo que sí existen son los ideales de la familia de clase media. Un conjunto de pautas y valores que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Me dedico a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a que todo en la casa funcione. En realidad, por más que la mujer trabaja y tiene gente que le ayuda, todas las decisiones recaen en uno. La familia de clase media es ordenada, decente, si son familia numerosa. Y se ayudan, es mejor. Creo que la familia de clase media hoy es la familia típica, es decir, conformada por esposo, hijo, 2 hijos y la esposa, me parece. La construcción que hay acerca de nuestro cuerpo. Si nosotras somos para consumo, está bien visto, y si es por la libertad nuestra de poder expresarnos, está mal visto. Los machos afuera del cordón. Esta es la consigna de la manifestación. Les pedimos, por favor, que se vayan. Podemos cubrir las mujeres el encuentro. Frente al Congreso argentino para pedir una ley que despenalice el aborto tras promover durante un día en Twitter una campaña que convirtió la petición en el asunto más comentado en el país en la red social. Las organizaciones... ¿Qué molesta tanto a los padres de familia? Juzguen ustedes mismos. Acariciarse, besarse, respirarse, impregnarse, penetrarse, obtener y dar placer. La naturaleza... Estemos todos acá, esa es un motivo. En esta segunda parte intento empezar con varios ítems para entender la clase media, ¿bien? Entenderla, no justificarla. Como primer ítem hay que entender justamente que para la clase media no todo es economía. Bien, el argumento que ha utilizado los gobiernos interventores, el peronismo y el kirchnerismo, para decirle a la clase media, conmigo estabas mejor, o conmigo tenés más posibilidades económicas, es aceptable si uno lo ve desde la economía. Ponele. Pero si uno lo ve desde otros aspectos que valoriza la clase media, no. ¿Qué quiero decir? Hay aspectos culturales, bien, éticos, morales, que defiende la clase media por fuera de la cuestión económica. Son cuestiones que definen su identidad y es lo que le da orgullo, incluso. ¿Bien? Y este tipo de identidad, con determinadas pautas culturales o éticas o morales, devenidas ya sea por el pasado católico, la inmigración europea, el ser inmigrante blanco, el tener determinadas pautas y costumbres culturales o familiares, todo eso fue golpeado por el progresismo de los gobiernos peronistas y kirchneristas, principalmente del kirchnerismo, ¿verdad? El progresismo, el ala progresista del kirchnerismo ha golpeado muchas de las pautas culturales, podríamos llamarle cierta, el ala conservadora de la clase media, ¿no? Quiero decir, el kirchnerismo ha hecho banderas o discusiones que para la clase media son innegociables por afuera de la cuestión económica, insisto, bien. Por ejemplo, tema aborto. Cada uno tiene su opinión, qué sé yo, pero es un tema muy sensible.
Bien, es un tema muy muy sensible y que claramente no es algo que comparte la clase media, ni siquiera la clase media baja, ni siquiera la clase baja. Es un tema que realmente no sé cuánto le sirvió al kirchnerismo, no sé si lo hizo como estrategia política o realmente por convencimiento, pero no sé cuánto le hace. Por supuesto que, qué sé yo, que las mujeres que decidían hacerlo o que están a favor del aborto, sí pueden argumentar que les sirvió, ¿verdad? O que lo comparten, no digo que lo hayan hecho, pero es otra discusión esa, quiero decir. Pero fue un tema que afectó bastante la relación de la clase media con el lado progresista, ¿no? del kirchnerismo, ¿no? Yo mismo, al ser docente, podría verlo en el aula. Tenía alumnos de 12 años a 18 de todos los grados, de todos los cursos, que en su gran mayoría no estaban de acuerdo con el aborto, en su gran mayoría. Y ya les digo, desde escuelas céntricas a escuelas de barrios, a escuelas humildes, podemos decir que esta situación se da así. Bueno, en paralelo o relacionado al feminismo, ¿no? Este feminismo que tal vez en la clase media ha golpeado, o sea, quiero decir, por supuesto que a priori todos podemos coincidir, de hecho a priori la clase media acepta que el feminismo es algo positivo, en el sentido de que naturalmente a lo largo de toda la historia la mujer fue defenestrada, fue avasallada, y que todo el mundo sabe que la mujer históricamente dentro de la familia ha sido golpeada, maltratada, insultada, no podía estudiar, no podía trabajar, era muy castigada y violentada. Pero creo que el feminismo, todavía estamos en transición y que ha dejado ciertos espectáculos y ciertas discusiones que no le ha terminado de congraciar a la clase media, ¿bien? A la clase media, a la clase trabajadora, a la clase media baja, insisto, por una cuestión de que la clase media tiene su propia identidad, su propia ética dentro del concepto de familia, dentro del concepto de costumbres, dentro de cuestiones culturales, ¿no? El feminismo ha dado tantas vueltas o ha hecho una vuelta tan grande que ha terminado también de contribuir, por ejemplo, a una sobrevictimización de las mujeres en muchos casos, bien, que ha generado que, bueno, que muchas veces se sobrevictimiza a la mujer en ciertas situaciones entre los hombres y las mujeres, bien. El feminismo le ha dado una identidad violenta a las mujeres. ¿Qué quiero decir? Antes se cagaban a piña a los pibes, por ejemplo en las escuelas. Bien. Ahora se cagan a piña a las pibas. No quiero decir que antes que estaba bien que se cagaran a piña a los pibes, pero lo que quiero decir es que lo único que ha hecho en este sentido, ¿no? El feminismo, feminizar la sociedad, quiero decir, ha hecho que copiar lo malo del hombre. ¿Se entiende? Entre comillas, lo malo desagradable que tenía el hombre fue lo único que parece que copió las mujeres, el movimiento feminista. El hombre se caga a piña, la mujer se caga a piña. El hombre insulta, la mujer insulta. El hombre era mujeriego, ahora la mujer vive una liberación sexual. Es como que, a fin de cuentas, queda ahí un poco... Parecía que el feminismo venía a crear un sujeto nuevo al principio. Un sujeto superador, digo. Un personaje superador. Superador al hombre, por lo menos. Y al final termina siendo un alter ego, una versión berreta y feminizada de los aspectos negativos del hombre, ¿no? Insisto, además de la sobrevictimización y de la violencia, ¿no? Y cómo se ha radicalizado el feminismo, ¿no? Ha hecho mujeres muy combativas, muy prepotentes ya, al borde de la violencia. Todo eso rodeado de un arco institucional de inmunidad curioso o llamativo. ¿Se entiende? El movimiento feminista parece uno de esos, parece intocable hoy en día. Hay cosas que hoy en día son intocables, son invulnerables. Bien, aunque me cancelen el video, vos no podés criticar con argumentos a una mujer, no podés criticar con argumentos hoy en día a un judío, y no podés criticar hoy con argumentos a una persona de color. Como que la sociedad se ha encargado de sobrevictimizarlos y sobreinmunizarlos, ¿no? Pero eso es
otra cuestión. Tengo pensado hacer otro video sobre esa cuestión de la inmunidad de ciertos sectores sociales o políticos o culturales en la sociedad occidental, como son intocables, ¿verdad? Pero bueno, el feminismo también ha generado mucha prepotencia, mucha violencia. Queda como bastante... Ha chocado mucho eso en la clase media, ¿no? Jóvenes, casi niñas que estropean una iglesia o salen en tetas a un obelisco, que no tiene nada que ver además, ¿no? Parece que queda como lejos la discusión, ¿no? Las falsas denuncias también, ¿se entiende? Entiendo que el feminismo, por supuesto, a priori es positivo, lo ha visto la clase media, pensando en el bienestar y en el abuso que había sufrido las mujeres a lo largo de la historia, dentro de la casa, pobre el hombre, etcétera, pero que se llevó muy lejos la discusión, se volvió muy berreta, los frutos son muy dudosos, al cabo de varios años de feminizar la sociedad, los frutos son realmente muy muy dudosos, pero como sea, creo que afecta la identidad de la clase media por cuestiones éticas y morales, como mencioné, el aborto, esta radicalización del feminismo y la educación sexual. La educación sexual es otro aspecto que ha molestado a la clase media, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones. Yo personalmente, aunque no importa mi opinión, creo que tiene muchas cosas a favor. Bien, por la educación sexual se ha podido vislumbrar en las escuelas muchas situaciones de abuso. Bien, cuando uno le enseña a los chicos situaciones, chicos y chicas les enseñan situaciones donde pueden identificar cosas que no son normales. Por ejemplo, que alguien le regale un caramelo a cambio de algo, o que un tío le pida sentarse encima. Digamos, esas cosas se identifican charlándolos en la escuela, ¿no? Pero por supuesto, en este caso, a la clase media le ha molestado, me parece, que quitarle la potestad de enseñarles a sus familias, a sus hijos, cuándo deben y cuánto deben y cómo deben aprender de educación sexual, de vida sexual, digamos, en la adolescencia. Bien, creo que eso le ha molestado a la clase media, aparte de que, insisto, también el ala progresista ha intentado avasallar todo tipo de pautas culturales y éticas propias de la clase media, ¿no? Llegando a confundir mucho a los niños y niñas en estas cuestiones. Ya entramos en un terreno complejo y donde es fácilmente ofendible cualquier persona o sector, pero entiendo que la clase media ha visto esto, ¿no? Como que se les ha metido dentro de su casa, el Estado, en la educación de sus hijos. Bien, ellos creo que ven que se les ha metido en la cabeza de sus hijos determinadas cuestiones sexuales, determinadas orientaciones sexuales y de género, bien, que bueno, la clase media sencillamente no lo comparte por una cuestión de que ética y moralmente son conservadores, digamos, son, en ese sentido, por lo menos hay que entenderla, hay que respetarla, si vamos a intentar construir una sociedad entre todos, ¿verdad? Bueno, y después también critica el tema de las minorías sexuales, ¿no? Como se impone esta tendencia de la minoría sexual y la identidad de género y toda esa cuestión que golpea la identidad, la cultura, la ética de la clase media, ¿no? Por varias cuestiones, ¿bien? No tiene que ver tanto con, alguno podría decir, cierta homofobia, sino porque realmente también el ala kirchnerista progresista creo ver que ha tomado malas decisiones. Por ejemplo, cuando se le da un cupo trans a una estructura de gobierno. Por ejemplo, que haya un cupo trans en algún cargo de funcionarios de una municipalidad, cuando ese no debería ser el criterio, si sos transexual o no sos transexual. El criterio para estar en la función de un gobierno, en términos clásicos, es tu idoneidad, si sos idóneo para el puesto, no si te cambiaste de identidad sexual, ¿verdad? Esa cuestión creo que ha afectado a la concepción más objetiva que tiene la clase media en definir los cargos políticos, por ejemplo, ¿no? Además de que la clase media ha visto cómo se le ha dado pensiones a la gente, a los transgéneros. Entonces es algo que, porque también la clase media entiende que muchos de esos recursos, muchas de estas políticas llamadas inclusivas, salen de bolsillo de la clase media, que es innegable eso, ¿no?
aparte de que es molesta para la clase media esta imposición ideológica de género, ¿no? Imposición es distinto a aprender, a que la clase media aprenda y comparta o entienda. Es una imposición desde distintas instituciones. Bueno, yo la verdad creo que hace 2 o 3 días cerraron el INADI y supongo que la clase media eso del gobierno de Milei no lo habrá visto mal. Bien, pero en definitiva, hay que entender que la clase media no ve todo en términos económicos, no es solamente de si le das o no le das, si va de vacaciones o no, si cambia el auto o no, si tiene una casa o no. Tiene que ver estas cuestiones que te dan mucha importancia. Mucha importancia. ¿Cuál de la solución? Y no lo sé. Supongo que se pueden tomar medidas inclusivas o receptivas de minorías en todos los aspectos de la sociedad, sin ser tan avasallantes sobre las pautas culturales de la clase media o de cualquier otra. Porque la idea es respetar a todas, no que la minoría se vuelva el general y que el general se reduzca a la minoría, porque no tiene sentido, es absurdo de hecho. Esa dictadura de medios, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está convirtiendo a nuestros adolescentes de barrio precario, son los judíos de la dictadura actual, son los judíos de este neocolonialismo, son los chivos expiatorios. El pibe morochito. En el nazismo había también una única voz, acá también hay una única voz, allá eran los judíos, acá son los pibes de barrio precario de toda América Latina. Uno de los aspectos que irrita y molesta a la clase media de los gobiernos kirchneristas principalmente es la zafaronización de la sociedad. ¿Qué quiero decir cuando digo zafaronización? Y hago referencia a Zaffaroni, a Eugenio Zaffaroni, ¿verdad? Que fue un juez muy importante durante el kirchnerismo, que articuló un poco la política en materia de seguridad, de derechos durante el kirchnerismo. Bien, por supuesto, él es un muy reconocido, tiene más de 80 años en este momento, creo, muy reconocido, ha sido juez de la Suprema Corte de Justicia, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bien, muy reconocido, pero entiendo que en este punto que estamos hoy, muchas de las medidas que se tomó en el kirchnerismo tuvieron repercusiones de manera tal que afectó a la clase media, o que la clase media cree ver que ha sido afectada. Bien, Zaffaroni es quien sostiene la concepción garantista del derecho, que significa que haya una concepción garantista del derecho. Y básicamente es esta idea que está dando vuelta en la Argentina desde hace años, de que el Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Algunos lo pueden tomar bien, otros lo pueden tomar mal, algunos pueden creer que, por supuesto, naturalmente, que una serie de derechos básicos tienen que estar presentes en la sociedad argentina, pero me parece que la clase media cree ver que hay un abuso del concepto de derecho. Llegado a este punto hay un abuso del concepto de derechos en términos sociales, en términos de seguridad, por ejemplo. Bien, la idea de la inclusión garantizada por los derechos, ¿no? Primero porque esa llamada inclusión, estamos hablando de planes sociales, de determinados beneficios y subsidios para las clases bajas. Bien, bueno, todos sabemos, la clase media odia el tema de los planes sociales porque está convencida que lo paga ella, y en su gran parte lo paga ella, no la clase media, no la clase trabajadora. Esa inclusión garantizada por derechos, esta visión zaffaroniana de la sociedad, molesta a la clase media por esto, ¿no? Porque hay toda una serie de derechos sociales, económicos, planes sociales, gasto fiscal, todo eso que banca la clase media, ¿bien? Pero por otro lado, también, tal vez más entendible, es que justamente con la zaffaronización en materia de seguridad se ha llegado a una inversión de el victimario y la víctima, ¿verdad? En los delitos, por ejemplo. Es característico de esta idea del garantismo ver que el delincuente, por ejemplo, en cuestiones de seguridad,
El delincuente es una especie de minoría desviada producida por la falta de inclusión social, ¿no? Que con el paso de los años, ¿a qué se llegó? A que se da o se observa una especie de victimización de un ladrón, por ejemplo, o de un asesino, y de alguna manera se termina justificando el proceder de esa persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es ladrón y asesinó mientras robaba porque tuvo una vida compleja o vive en un barrio complicado. Roba porque no tiene que comer. O como que se intenta entender la situación, que es muy entendible, por supuesto, digamos, es necesario hacerlo. Supongo que cualquier estado serio intenta resolver los problemas de su sociedad profundo, porque justamente cuando uno ve la delincuencia, naturalmente la delincuencia está relacionada con falta de bienes para subsistir y por eso uno roba, en teoría. Pero que bueno, hay un punto donde se ha llegado a una inversión de los roles, ¿no? Es como que el ladrón o el asesino queda victimizado y con eso como que se ha perdido un poco en materia de seguridad, que es algo que nosotros todos sabemos afecta a la clase media, ¿no? El tema de la seguridad, que es a quien más se roba, quiero decir. En general, los delincuentes no roban a gente en los country o la gente clase alta, sino que roban a la clase media, ¿no? Bueno, y esta idea también garantista de los derechos, sobre todo la idea zafanoniana, ¿no? Abolicionista, de querer eliminar penas y cárceles, ¿no? Porque hay que entender el contexto del delincuente y del que eventualmente asesina, ¿no? Esto me parece que ha cansado mucho a la clase media, la ha fatigado, le ha generado un rechazo rotundo a esta vertiente progresista, de nuevo, del kirchnerismo, con la sobredimensión del concepto de derecho y de inclusión, ¿no? Como que se da una inversión en materia de seguridad, una inversión de la víctima en los delitos. ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Verdad? Se ha hecho común en la clase media la imagen de la puerta giratoria en las comisarías, ¿no? De que pareciera que hubieran penas concretas o estables o que se ejecuten realmente. Y eso, por supuesto, ha afectado mucho la visión de la clase media, sobre todo sobre el último gobierno kirchnerista, ¿no? Por esto mismo que mencioné ya varias veces, no todo es economía. A la clase media no te la vas a ganar solamente si le pones plata en el bolsillo. Le pones plata en el bolsillo, pero también si le respetas su identidad, sus valores familiares y si le respetas en materia de seguridad, digamos, ¿no? Si puede tener estabilidad en el día a día cotidiano, es salir a laburar y que no lo maten, de que no le roben, etcétera. La sensación de tener hambre es cuando, ¿viste? Cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. Uno elige esta vida y por ahí le toca. Yo soy uno de los que le tocó y nadie lo ve. Otro ítem para entender a la clase media argentina, clase media, media baja, clase trabajadora, para entender su accionar, ¿no? Sobre todo su curioso accionar, tal vez, que uno puede pensar en momentos decisivos de la historia argentina, principalmente al momento de elegir quién gobierna. Bueno, creo que está vinculado con que hay un relato también, hay un relato kirchnerista sobre todo, de defender los gobiernos kirchneristas y no permitir alguna crítica diciéndole a la clase media, bueno, con la clase media con el kirchnerismo te ibas de vacaciones, con el kirchnerismo te alcanzaba, con el kirchnerismo comías, llenabas el tanque. Pero, insisto, la clase media no quiere comer y nada más, quiere, además de tener un resto económico, quiere que se le respeten culturalmente sus pautas culturales y éticas y determinadas concepciones que tiene de cómo debería ser una sociedad. Bien, además de que el llamado relato kirchnerista es bastante criticable. Es entendible que hoy en día critiquemos todos la medida de Milei porque la verdad que literalmente está empobreciendo a la Argentina, con un 65% de pobres, por lo menos debemos estar en eso en este momento. Pero bueno, no nos olvidemos que también el gobierno de Alberto Fernández se fue con un 46% de pobreza. Bien, es muchísimo también.
y el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de Alberto. Es un tema que tiene que rever, digamos. Alberto no salió de un zapallo. Se eligió, se apoyó, se votó y pasó lo que pasó. Que Alberto demostró ser un tipo tibio, muy mediocre, muy flojo en términos, con muy poca capacidad para gobernar, para dirigir, para tomar decisiones sobre todo. Pero bueno, entonces la clase media, hay un relato que no te termina de encajar, con razón, no te termina de encajar. Insisto, también hay un relato que indica que todo era mejor durante el kirchnerismo cuando la clase media y todos podíamos ver que teníamos problemas en la educación, yo lo puedo decir, trabajando en la educación. De distintas maneras teníamos problemas en la educación, no solamente entender la educación dentro del aula, sino es las familias, las instituciones, la formación docente, por supuesto, los salarios, la infraestructura, etc. También teníamos muchos problemas en la economía ya, problemas habitacionales, ya sabemos, Villa Miseria, toma de terrenos, todo muy complejo ya se había vuelto, por la inseguridad y la decadencia cultural en general había hecho que el llamado relato kirchnerista, donde se supone que se vivía bien, donde la clase vivía bien, ya estaba totalmente desgastado, sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández, que es por todos estos motivos que mencionó antes. Argentina está en el podio de los países que cobran más impuestos a las empresas, según el Banco Mundial, y estamos entre los 20 países que más cobran a las personas. El motivo es que tenemos que financiar un Estado inmenso e ineficiente. Otro de los ítems que hace entender el accionar de la clase media y la crítica que tiene sobre los gobiernos de corte intervencionista, sobre todo del kirchnerismo. Estamos haciendo referencia a una clase media baja y trabajadora en general, en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Otra de las críticas que hace es la cuestión de determinadas decisiones políticas, burocráticas, institucionales que ha afectado a la típica clase media. Por ejemplo, a toda la gama de profesionales, abogados, psicólogos, qué sé yo, odontólogos, determinados profesionales que, bueno, podemos decir que son derivados de una carrera universitaria que los permite ser, por ejemplo, autónomos, o no. Bueno, el Estado, principalmente kirchnerista, lo ha bombardeado de impuestos. Impuestos que tal vez el kirchnerismo los pensó para la clase alta o media alta, pero que terminan impactando en la clase media, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. Bien, un impuesto a las ganancias con un piso muy bajo. Es otra discusión el impuesto a las ganancias, si es válido o no. La verdad que los trabajadores son asalariados, la clase media también, no es ganancia. Ganancia tiene el dueño de la fábrica nada más, que tiene una tasa de ganancia a partir de inversión de capital, de medios de producción, y el asalariado es asalariado, tiene un salario. Pero bueno, cuestión, impuesto a las ganancias con un techo un piso muy bajo, un impuesto bastante incómodo para la clase trabajadora, que generó mucho rechazo, mucho odio hacia los gobiernos kirchneristas, ¿no? Porque por ahí sacabas un dinero más, laburabas, por ejemplo, en una fábrica, hacías una hora extra, laburabas un franco, o te venía algún pago extra de por ahí, y se lo terminaba quedando el Estado, por esta serie de impuestos, ¿no? Bueno, la cuestión del CEP, de la FIP, toda la cuestión burocrática esa de la FIP, de las retenciones que se hacen cuando compras algo en modelo extranjero, en moneda extranjera, bueno, el cepo al dólar, ni hablar del cepo al dólar, es otra cosa que siempre angustió a los profesionales y a la clase media en general, ¿no? Que te sobra un dinero y no puedes comprar libremente dólares, o siquiera puedes comprar $100, está atiborrado de impuestos, ¿no? Cuando uno va a comprar dólares tiene los suficientes impuestos como para que valga muchísimo más que el dólar oficial, ¿no? El llamado dólar blue, ¿no? Entonces uno pierde capacidad de ahorro, la clase media pierde capacidad de ahorro para proyectarse a futuro, para determinadas cosas para las que uno quiere ahorrar. Es algo que ha fastidiado mucho
a la clase trabajadora en general, ni siquiera a la clase media, digo, ¿no? La cuestión de que también, si bien el Estado ha tomado políticas para, por ejemplo, ayudar a determinados sectores sociales, la clase media nunca fue la ayudada, ¿no? Siempre durante el kirchnerismo se ha hecho como una especie de devoción del Estado asistencialista a las clases más bajas. Y a la clase media o a la clase profesional, por así decir, a los trabajadores profesionales, no le ha dado ningún beneficio en términos generales, ¿no? También en las políticas estatales ha afectado a otro espacio de la clase media, como son los comerciantes, ¿no? Determinadas decisiones, por ejemplo, determinados acuerdos de precios con supermercados, planes Ahora 12, que si bien servía a la población en general, no era algo que podían aplicar los pequeños comerciantes, al igual que los precios cuidados no llegaban a los comerciantes, el uso de determinado tipo de tarjetas o beneficios, ¿bien? Son cosas que han afectado además a los pequeños empresarios también, ¿no? Los pequeños empresarios o empresarios en general también han sido afectados por ejemplo, no poder llegar a adquirir dólares para sí mismos, para comprar insumos, ¿verdad? Bueno, la explosión de los derechos de los trabajadores, ¿no? Estos sindicatos fuertes que imponían su voluntad por sobre el capital al punto tal de estresar demasiado al empresario, ¿no? Para que sea rentable su trabajo, una tasa de ganancia tal vez menor. El tema de las cargas sociales, de los impuestos, los juicios laborales ha perjudicado mucho también a los pequeños empresarios, que uno podría decir que son clase media, media alta, ¿no? Los juicios laborales, esta sobreprotección de la clase trabajadora, que entiendo que no está mal, pero que también entiendo que hay un abuso, ha quitado la simpatía de la clase, incluso del pequeño empresario que se ve beneficiado por el consumo que atrae aparejado el kirchnerismo o los estados interventores en general. Digo, en paralelo también, si bien se ve beneficiado, tiene esta cosa de excesivo defensa de los trabajadores que no le ha permitido tener una tasa rentable de ganancia, ¿no? Hay como una especie de sobreexplotación de todas estas ideas. Bueno, a modo de reflexión, intento bosquejar una opinión centrada a buscar, sobre todo por la necesidad que creo que impera en la Argentina, la necesidad de lo que dije al principio, ¿no? Buscar el justo medio, esta idea aristotélica de buscar el justo medio, intentar encontrar un justo para cautivar a la clase media, el partido político que sea. Históricamente en Argentina, si en este momento, por ejemplo, está gobernando un gobierno que no es peronista, históricamente en la Argentina, quien quisiera o debería retornar a un gobierno debería ser el peronismo. Bien, ¿cuál sería, a mi entender, las decisiones que debería tomar un gobierno determinado que buscara tener éxito en la sociedad argentina? Bueno, primero entender que la clase media es determinante, ¿no? Todos hemos visto que la clase media es apolítica, por definición, y que va y viene de un tipo de gobierno a otro, en el caso de la Argentina, de acuerdo a la coyuntura. No quien lo beneficie más, quien lo afecte menos. ¿Se entiende? Me parece que la clase media argentina, no estoy descubriendo nada, no estoy diciendo algo obvio, pero digo, observen cómo la clase media argentina durante el primer kirchnerismo, cuando hubo un auge económico, crecimiento del salario real, insisto, esa clase media que pudo comprarse casa, auto, ascender socialmente, etc., acompañó los primeros gobiernos kirchneristas, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner y de nuevo el de Cristina Kirchner, hasta que vio que, primero, habrá sentido que el modelo económico se había agotado, sobre todo devenido por la devaluación, junto con todas estas cuestiones que yo les mencioné que por fuera de lo económico afectan a la clase media, las cuestiones ético-morales, su cierto conservadurismo, las cuestiones impositivas, la zafaronización de la sociedad, como lo mencioné, etc., hizo que sin ningún tipo de problemas se quitara la pechera al kirchnerismo
y se pusiera la camiseta del macrismo. Hiciera ese primer salto a lo desconocido, en teoría desconocido, que en realidad era un gobierno neoliberal. Bien, al cabo de 4 años del macrismo, vio que el macrismo no le dio resultado, perdió poder adquisitivo, etcétera. Además de que no hizo varias de las cosas que el macrismo había prometido en campaña, se volvió a sacar la camiseta y se volvió a poner la camiseta de el kirchnerismo, podemos decir, y le dio ese voto de confianza a Alberto Fernández. 4 años después, Alberto Fernández decepcionó tanto, igual o peor que el macrismo, y volvió a hacer el salto, ahora sí a un vacío totalmente extremo y oscuro, que es esto de lo de Milei. Y no tengo ninguna duda de que si Milei llegara a concluir su gobierno en el año 2027 y no tiene éxito, le va a quitar el voto de confianza. Ya el año que viene, las elecciones que vienen el año que viene, en el 2025, Milei va a estar sujeto, como le pasó a Alberto. Alberto ganó en el 2019 y en el 2021 perdió las elecciones intermedias, digamos. Milei ya está sujeto a esa evaluación del año que viene, de acuerdo al resultado que tenga este año y la mitad del que viene, si es que todo sea con normalidad en la Argentina, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces digo, la clase media argentina, que es ese 15-20% que va y viene y que es la determinante. Por eso la importancia por la que hago este video, ¿no? La clave es cautivar a la clase media, el gobierno que sea, si quiere tener éxito. Y si quiere tener perdurabilidad, cautivar a la clase media. Porque la clase media son ese 15-20% que va y viene. No le importa el peronismo, el kirchnerismo, el neoliberal, el macrismo, Milei. Lo que le importa es que no le rompan las pelotas, básicamente, y tener algunos beneficios. Y distanciarse de la clase pobre y que no le toquen las cuestiones conservadoras de su identidad, por así decir. Bien, ahí está un poco la clave. Entiendo yo que se puede hacer sin joderla mucho. Yo creo que se puede hacer sin joderla mucho. Bien, hay que entender, me parece, insisto, no estoy descubriendo nada, pero hay que entender la política argentina como hay un 20%, 25%, 30% fijo que siempre tiene el peronismo en términos electorales, siempre. Hay un 10-15%, 20% a lo sumo, que siempre es antiperonista, pase lo que pase, siempre va a ser antiperonista. Y en el medio hay, bueno, está el Frente de Izquierda que no junta mucho, pero hay partidos intermedios que se lo reparten. En el medio está gran parte de la clase media que va y viene de acuerdo a la coyuntura como se esté moviendo. Y la clave es esa, ¿no? Entonces, digo, como primera medida, creo que cualquier tipo de gobierno futuro debería intentar ganarse a la clase media, ¿no? Segundo ítem, me parece que cualquier tipo de gobierno futuro debería dejar de lado el revanchismo. El revanchismo pavo, ¿no? No sé, ahora ganó Milei y es, tomá cuca en tu cara, esa pavada que se hacen. O cuando gana el peronismo hace lo mismo, el kirchnerismo hace lo mismo que el kirchnerismo, digamos. Esa cosa de cargarse con el meme, decir cómo van los leones, se están cagando de hambre los leones, o vos, cuca, andate a Venezuela, todas esas pavadas. Me parece que es que no tiene sentido, no sirve. Porque si vos te acabas de ir del gobierno, como por ejemplo el kirchnerismo, tenés que intentar ganártela a la clase media y no lo vas a hacer generándole más odio, porque de hecho peor va a ser. Para no darte la razón, va a ir más a fondo en el fanatismo de lo desconocido, que es todo esto que se abrió en diciembre, o profundizar en la derechización de la clase media. Parece que es un revanchismo pavo. Tercero, me parece que hay que dejar la masturbación política. ¿Qué quiero decir? A mí me da la sensación de que principalmente el kirchnerismo se encarga de... el kirchnerismo o el peronismo, pero más que nada el kirchnerismo se encarga de hacer como una especie de masturbación política. Es decir, hablar en términos para que te dé la razón el mismo que vos. ¿Se entiende? Es como que hay una dialéctica, un vocabulario, una forma de intentar argumentar, de ver las cosas para uno igual que vos. No hay es como un ejercicio de usar conceptos e ideas que comparte el otro que también es kirchnerista. En vez de salirse e intentar tejer puentes, intentar conquistar al otro, hay
hay como una especie de, yo lo llamo masturbación política, ¿no? Quedarse encerrado y hablar de lo lindo que fue el kirchnerismo, y del peronismo, y de esto, y que todo lo otro es malo. En vez de intentar tejer puentes, me parece que ese es principalmente un gran error del kirchnerismo que se acaba de ir, principalmente por eso, ¿no? Entonces, cuarto ítem, digo esto, ¿no? Hay que tejer diálogo, puentes de diálogo. Es así de complejo y simple al mismo tiempo. Entender que no, el kirchnerismo o el peronismo no es uno mismo en sí mismo, tiene la verdad y le vas a hablar al otro como si fuera uno mismo que vos. Hay que intentar posicionarse, salirse de uno, desde uno, no olvidándose esos principios, digamos, o su base ideológica política, pero intentar tejer el puente para ganártelo, porque recordemos que te tiene que dar los votos del frente. Vos te tenés que ganar ese 20%, ganarte por lo menos un 10 o un 15%, para, se supone que querés volver al gobierno e intentar hacer bien las cosas, ¿no? Después, por supuesto, insisto, quinto ítem, es necesario escucharle y darle lugar a la clase media, le guste el kirchnerismo o el peronismo o no. Le guste su conservadurismo en ciertas cuestiones de costumbre, de ética, concepciones de familia, o no, es una parte importantísima de la sociedad, enorme. Hay que escuchar a la clase media, le guste o no, tiene que respetarla, a mi entender, porque además es el que determina el curso del país cada 4 años. Es necesario terminar con este péndulo, con el péndulo de la clase media que va hacia un gobierno de derecha, no la convence, va a un gobierno de izquierda, no la convence, va a un gobierno de derecha. Lo peor de todo, ya es tu opinión personal, ¿no? Es que como que se va yendo más a los extremos. Bien, fue de Cristina a Macri, de Macri a Alberto. Alberto fue una total decepción y fue no a la derecha, fue a la derecha extrema. Porque Milei no es Macri, es más violento, no lo voy a defender a Macri pero Milei es la violencia, es la ausencia del Estado total. Milei es volver al siglo XIX. Ni siquiera a las décadas del 70, ni siquiera es neoliberal. Milei es previo al surgimiento del Estado de Bienestar, previo a la década del 30, previo, bueno, al peronismo. Bueno, él lo cita, Milei cita el siglo XIX, ¿no? Cita esta idea idílica y errada de una Argentina teóricamente rica a principios del siglo XX, finales del XIX, ¿no? Que no es real. Ya lo expliqué en otro video, no es real. La Argentina nunca fue la primera potencia mundial, ni por asomo. Pero bueno, digo, es volver un poco a esto, en donde no había ningún tipo de derecho laboral, el Estado no estaba para nada, no intervenía, etc. Entonces, hay que buscar la manera de terminar con este péndulo, porque aparte cada vez es más destructivo. Cada vez son más cortos los periodos entre un tipo de gobierno y el otro. Antes podrías decir, cada 8 años se cambiaba un gobierno, y ahora es cada 4, y no solamente cada 4, sino que cada 4 son polos totalmente distintos, y lo poco que puede construir uno destruye el otro y viceversa. Estamos ahí como en una situación muy, muy estresante como sociedad, ¿verdad? Sexto ítem. Entiendo que, bueno, hay que convencer a la clase media, sobre todo, para la clase del peronismo y kirchnerismo, tiene que intentar también, bueno, convencer o, digamos, entre comillas, que tenga conciencia de clase, para que entienda que la clase media está más cerca de la clase baja que de la clase alta. De hecho, estaría bueno que la clase media se uniera a una discusión y a un reclamo de toda la sociedad, del grueso de la sociedad, de un 85%, 90% de la sociedad, para reclamar que la clase alta sea la que contribuya en mayor grado a las necesidades socioeconómicas del país, ¿no? De acuerdo a la ganancia de cada empresario o terrateniente, en concreto la clase terrateniente, pero es otra discusión. Entonces digo, intentar realmente unificar, aunque parezca polémico, la clase, no unificarla, que mantenga su identidad, pero que entienda que siempre va a estar mejor, tal vez con gobiernos de corte intervencionista, en términos económicos. Pero insisto, para eso hay que respetarle sus pautas culturales, su forma de concebir la familia, el tema de los impuestos, el tema de sus llamadas libertades, capacidad de ahorro, etc. Bien,
Siguiente ítem, yo creo que, bueno, la clase media también tiene que entender al mismo tiempo, séptimo ítem, que tenemos que terminar de definir qué es lo más importante en la Argentina. O, mejor dicho, qué es lo que le beneficia más a la clase media en la Argentina. Un concepto u otro. La libertad o la igualdad. El gran enfrentamiento que tiene que tener la clase media es definir eso. ¿Cuál es que, bueno, después de esta experiencia que tengamos con Milei, así como lo tuvimos con el kirchnerismo, cuál de estos dos conceptos son más importantes para un gobierno? ¿Priorizar la igualdad o la libertad? Entiendo yo que al cabo de una reflexión productiva, la clase media entendería que, más allá de los defectos que haya tenido incluso el kirchnerismo, el encuadre en el cual se debe proyectar una sociedad debe ser dentro de el hecho de priorizar que es más importante la igualdad que la libertad. La igualdad, la equidad, digo, ¿no? Que la libertad. ¿Se entiende? La clase media también tiene que entender, hacer el esfuerzo de esta llamada libertad. La palabra es hermosa, ¿no? Libertad. Pero que, nada, a la clase media trabajadora, media baja, no le sería bastante redituable, entendiendo que es más que nada una libertad, por ejemplo, para el empresario, para que el Estado no le imponga que le deba pagar la vacación al trabajador, o que le deba pagar una indemnización por si lo despide sin causa, o que el Estado le imponga que no puede echar a un trabajador, ¿se entiende? O que le imponga que tenga que poner una obra social, o que le imponga que tenga que tener ART, etcétera, o una jubilación, o que no le pague horas extra, o que no le pague franco a un trabajador, ¿se entiende? Ese concepto de libertad en realidad es beneficioso, porque yo creo que la clase media lo sabe ya, pero bueno, es un concepto beneficioso si tenés capital, si sos un empresario. Si sos un trabajador, estar libre de las regulaciones estatales no te beneficia, porque quedás vos solita con el mercado, con el capital, y bueno, ahí es cuando perdés, cuando no tenés estos derechos laborales, etcétera, ¿no? Pero bueno, insisto, el esquema tiene que ser dentro del encuadre de entender que la igualdad es más importante que la libertad. Octavo ítem, hay que intentar como sociedad, no solamente el gobierno de turno, digo también como sociedad, ¿no? Ya es una reflexión muy amplia y casi de charla, ¿no? De café. Tenemos que intentar evitar los radicalismos, me parece, en el sentido de los fanatismos, ¿bien? Los extremos. Parece que como sociedad tenemos que intentar buscar eliminar los extremos. Es increíble como la sociedad argentina, la Argentina en general, pasó hace 2 meses y algo de tener un Estado omnipresente, que por supuesto que en muchos aspectos estaba mal y que tenía que tener una revisión y una crítica, a tener un Estado totalmente, o está pretendiendo de a poco ser ausente, ¿no? Es como que no logramos tener el punto medio, nos vamos de un lado al otro, no tenemos tranquilidad, no podemos lograr tener una calma, ¿no? Creo que realmente estamos fracasando mucho como sujetos políticos, digo, ¿no? Entendiendo la política en términos abstractos, que significa llegar a los acuerdos mediante el habla. Y es como que ganó uno, tuc, todo como lo que decide uno. Ganó el otro, tuc, todo como lo que decide el otro. No podemos como respetar al otro como grupo social, económico, cultural, identitario, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de entender que, bueno, en este caso yo estoy haciendo referencia a la clase media, ¿no? Bueno, justamente entender la clase media, sus cosas, su respeto, mejor dicho, respetarla, entender sus pautas culturales, entender su conservadurismo que tiene en algún punto, entender que no solamente es todo plata. Hay muchas cosas que la clase media por fuera de lo económico tiene como cosas muy importantes, ¿no? Y después, por último ítem, me parece que tenemos que también que permitirnos que la crítica, si se critica algo, esto es lo más delicado de todo, ¿no? Es muy difícil hoy en día, muy difícil. Me parece que la crítica a un espacio o a otro no tiene que necesariamente convertirlo a uno en el enemigo, en el alter ego. Esto pasa todo el tiempo. Yo supongo que a ustedes les debe pasar que
Vos querés decir alguna cosita buena del kirchnerismo y te vuelve kirchnerista. Te vuelve kirchnerista y todo lo que eso acapara, ¿no? Enseguida o sea, invisiblemente se te pone una etiqueta delante de Cuba, Venezuela, chavista, cuca, planero, vos vivís de un plan, una serie de estupideces y de sarta de idioteces impresionante, todo por decir algo positivo. Bien, al mismo tiempo te vuelve un total enemigo de todas. Hay gente que lo es igual, hay gente que sí, por supuesto, totalmente fanática del kirchnerismo, no entra nada ni sale nada. Y también en paralelo te hace una persona que aborrece o odia la alternativa, que en este caso serían los gobiernos de Macri o de Milei en los últimos 20 años de la política argentina, ¿no? Te vuelve alguien que no podés decir algo que medianamente te parezca positivo, qué sé yo. Y viceversa, ¿no? Si vos agarrás y criticás algo del kirchnerismo, una cosita, listo, ya está. Primero sos nazi, sos fascista, sos facho, sos promilitares, querés que vuelva al servicio militar, una sarta de estupideces también de decir, de meter todo en el mismo paquete. No logramos poder dialogar y criticar algo del otro, ni decir algo bueno del otro, sin que seguida te caiga una etiqueta en la cabeza. Es muy complicado, tenemos un gran desafío, me parece, en ese sentido, en los partidos políticos y la sociedad en general, ¿no? El hacer una crítica no te convierte en el enemigo, ni en todo junto, ni en todas ni en todo lo que venga en ese paquete. A mí me pasa muy seguido. Por eso directamente estoy haciendo estos videos de política acá en mi canal, muy humilde, muy sencillo, yo sé que muy poca gente me escucha, me lee, me escucha, digamos, me ve. Pero después no puedo hablar de política, no se puede, no se puede ni siquiera con, qué sé yo, con gente, con profesionales o incluso con otros colegas que saben de historia. No se puede, con muy poco, muy poquito. Después no se puede porque enseguida se termina la conversación en una discusión, en una charla que no construye, en etiquetas. Bueno, y ni te cuento, en la vida diaria es muy complicado. Vos decís alguna cosita al carnicero y ya está, o al vecino. La política no se puede, es muy complicado. Así que bueno, esta es mi visión de todo lo que tiene que ver con la clase media en los últimos años en la historia argentina. Insisto, el resumen es que hay muchas cosas que se les puede criticar, sobre todo que ha criticado el peronismo o el kirchnerismo, que le ha criticado porque el kirchnerismo entiende que de alguna manera no sabe ubicarse la clase media dentro de lo que le beneficia en términos económicos. Pero también se le critica su conservadurismo, sus pretensiones de aparentar algo que no es, sus pretensiones de clase alta, su pretensión de ser blanca, de ser europea, de tener ciertas premisas y valores culturales, etcétera, ¿no? Pero también hay que entenderla, digamos, es así. Hay que entenderla porque es así, hay que entenderla también porque las críticas que le ha hecho al kirchnerismo o al peronismo son válidas, lo que dije. El excesivo progresismo, el chorreante progresismo de los últimos años del kirchnerismo, la zafaronización de la sociedad argentina, cómo el Estado confabuló para ayudar a las clases más bajas y dejar de lado la clase media, todas esas cuestiones también le da la razón, me parece a mí, a la clase media, como no para justificar que vote a Milei, porque Milei es otra cosa, pero sí para rechazar lo que venía dándose del kirchnerismo. La clave acá es que el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre, pero bueno, ya es otra cuestión. Bueno, como sea. En definitiva, espero que les haya gustado el video. Intentaré subir un video a la semana por lo menos. Bueno, charlar sobre cosas que a mí me parecen interesantes, pero que ustedes también. Así que bueno, si pueden darle me gusta al video porque eso ayuda al algoritmo de YouTube para que llegue a más personas, comentarlo mucho más y compartirlo, ni les cuento. Bien, así que bueno, espero que estén bien y nos vemos.